¿Qué tal? Buenas noches. Y durante estos años podríamos decir que Argentina avanzó muchísimo en varios derechos que estaban postergados hasta tener hoy una legislación de avanzada en muchos aspectos, por ejemplo en la cuestión del matrimonio igualitario, donde Argentina la verdad ha hecho punta. Hoy vemos muchos países de Europa que están discutiendo eso cuando Argentina ya tiene una legislación y acá incluso vienen de otros países parejas del mismo sexo para casarse. Pero cuando se habla del aborto legal, es como que bueno, ahí sí que hay un bloqueo en donde es imposible prosperar, más todavía aparentemente desde la llegada de Bergoglio al Vaticano. Hay un papa argentino, la presidenta Cristina Kirchner, que siempre ha apoyado todos estos distintos avances de materia de legislación. Fue notorio en el caso del matrimonio igualitario. En el tema del aborto dice que ella no lo acompaña. Como cada año, la Cámara de Diputados inició un debate que, bueno, rápidamente se frustró por falta de quórum. Fue esta semana en la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Para eso hemos invitado a María José Lubertino, que es, bueno, conocida activista desde hace varios años en esta cuestión. Estuvo allí viendo la discusión de la comisión. Vamos a charlar un poco a ver qué es lo que está sucediendo hoy en la cuestión del aborto en la República Argentina. Y para el segundo bloque hemos invitado a un diputado que también estuvo en esa reunión, Nicolás del Caño, del PTS, pero más allá de hablar de la cuestión del aborto, lo queríamos invitar porque esta semana fue nominado como el candidato a presidente de esa agrupación que está dentro del FIT, que como sabemos en las últimas elecciones ha comenzado a un lento pero persistente ascenso, ¿no?, en las adhesiones que viene recogiendo. Así que vamos a la pausa y ya con nuestra primera invitada de hoy. Muy bien, acá estamos con María José Lubertino. ¿Qué tal, María José? Muy bien. También precandidata a jefa de gobierno, me recuerda, claro que sí, e incluso esta semana habíamos visto que te habías enojado bastante con Mauricio Macri por algunas declaraciones que hizo a propósito del tema del aborto. Pero bueno, ahora vamos a eso. No me enojo, respondo a una provocación a esta altura del partido, que el jefe de gobierno de la ciudad se manifieste en contra del aborto y a favor de la vida. Después de que la ciudad sancionó una ley de aborto legal, después de que la ciudad tiene una ley de educación sexual y no se cumple la ley de educación sexual, vetó la ley de aborto legal en los casos de riesgo para la vida, la salud o la violencia, la violación de las mujeres, contrariando el fallo de la Corte, contrariando los fallos y las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, Macri esa ley la vetó, o sea que en los hospitales no tratan a la... No, hay un doble estándar, porque ellos sacaron una reglamentación restrictiva, que incluso te recuerdo el caso en el que habló públicamente de una mujer que le iban a hacer, dijo que era el primer aborto legal y no era el primer aborto legal, develó su identidad. Tenemos una causa penal por el hostigamiento que sufrió la mujer de un cura dentro del hospital público de la ciudad por aquel caso de Macri. Entonces, lo que están aplicando mal y restrictivamente y contrario al fallo de la Corte es el caso fundamentalmente de violación y no está exento de una serie de presiones. O sea, depende mucho cuál es el hospital. Nosotras sabemos cuáles son los hospitales donde esto funciona mejor o peor. Así que es como discrecional de las autoridades del hospital. Muy discrecional, y en este momento sigue un juicio de amparo que pasó por varias manos. Gallardo le obligó a reglamentar de una manera, después López Vergara tuvo otro criterio, pero lo cierto es que hoy estamos en un aquelarre en la ciudad de Buenos Aires, donde el sistema de salud termina siendo discrecional, lo mismo que pasa en la mayoría de las provincias,
aún en la aplicación de los casos que hoy son aborto legal. Por eso también este debate que estamos dando a nivel nacional, porque tenemos una ley de educación sexual y muchos gobernadores no la cumplen. La ciudad salta con su educación religiosa, ejemplos abundan. Entonces son los mismos grupos fundamentalistas religiosos que bloquearon, obstaculizan, incumplen el aborto legal, los mismos que se oponen a que se dé educación sexual en las escuelas, los que ahora dicen lo que dicen en la Cámara de Diputados. Pero el debate no es con los grupos fundamentalistas, claro, sino que el debate es la definición que deben tomar los diputados, diputadas, senadoras y senadoras, no apelando a artilugios para evitar la discusión, sino poniendo la discusión sobre la mesa. Nosotras queremos ir al plenario, después de 30 años de democracia, después de tantos proyectos desde la década del 90. Recordemos que los primeros proyectos se presentaron en 1994, claro, con esta misma idea, y ahora la campaña por el derecho al aborto ya es la tercera presentación con más de 70 diputados y diputadas. Recordame un poco las cifras aproximadas de cuántos son los abortos que se realizan y el riesgo de la mujer. Bueno, ayer datos del CEDES, por ejemplo, que viene llevando investigaciones sistemáticas en el tema, eran 500.000 abortos por año, o sea, se calcula que de cada 3 embarazos hay un aborto. Estos son, porque hay datos de muertes, que esto es un tema, las muertes que se calculaban más o menos 300, cuando decíamos hay un aborto por día en la década del 90, eso disminuyó gracias al movimiento de mujeres, gracias las muertes, a las organizaciones no gubernamentales que están informando a las mujeres sobre sus derechos, para que las mujeres no tengan miedo, vergüenza y no sean estigmatizadas cuando en caso de riesgo para la vida, la salud o los casos de violación. Antes se hacía creer que esto era un delito, aunque el Código Penal desde 1921 dice que no. La desestigmatización y la información han logrado que en muchos casos esto comience a funcionar y eso descendió muertes maternas. Y después el uso del misoprostol, que como vos sabes muy bien, hoy hay líneas telefónicas gratuitas que dan esta información, que es una información que además está disponible en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. El uso del misoprostol para interrumpir un embarazo, por supuesto siempre con un acompañamiento médico, pero lo que sabemos es que las mujeres de clases medias, las mujeres que tienen acceso a la educación, tienen más posibilidades, ¿no? Acceden a esto con mayor simplicidad, y las mujeres, las que mueren, son las mujeres pobres, las mujeres con más hijos, las mujeres que no tienen acceso, las mujeres que están en lugares más apartados o donde hay grupos más fundamentalistas en los sistemas de salud, en la política o más presión clerical. Llega vos que presenciaste la discusión que hubo en la comisión. ¿Llegaremos en algún momento a tener la ley del aborto legal? A mí no me cabe duda que vamos a tener ley de aborto legal. Lo que necesitamos es, y lo que estamos planteando desde la campaña por el derecho al aborto y de manera transversal, todos los diputados y diputadas, Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical, partidos socialistas, partidos de izquierda, todos han planteado a la diputada Bullrich, que preside la Comisión de Legislación Penal, que es la cabecera, que ha habido un malentendido en la citación o que se ha hecho adrede. Viste que hubo... Sí, Bullrich se quejó, dijo que le habían hecho trampa, ¿no? Que le habían... No, a ver, trampa nada. Se hizo una citación que era confusa de la Comisión de Legislación Penal, que a las 15 se trataba un tema y a las 17:30 estaba este tema. ¿Te imaginás que no es simplemente Frente para la Victoria? Vicky Donda no estuvo a las 15 y es, digamos, sí. Interesada en que el tema se sancione. Gente del Partido Socialista, de la UCR y Partido de Izquierda no estuvieron a las 15 y estuvieron 17:30. Entonces, para apartar todo tipo de discusión procedimental, nosotros y nosotras creemos que es necesario que convoquen ya a una reunión, que ahí se habló el día 12. Lo importante es que antes del 20 de noviembre tengamos tratamiento en la Comisión de Legislación Penal y que el despacho
pueda salir con la mayoría que tenemos y fundamentalmente nosotros queremos que el tema llegue al recinto, porque ahora vemos los cambios de actitud de algunos diputados como Bullrich o como Felipe Solá. Yo me quiero dirigir fundamentalmente a ellos, a los que siendo parte del gobierno menemista tenían visiones alternativas al seguidismo que hacía Menem del Papa, y en esos años, en la década del 90, Bullrich y Felipe Solá firmaron proyectos a favor. Que ahora nos hablen de la división del campo popular. A ver, esto es grave. Esta no es una ley K, esta no es una ley anti-K. No, estas son las típicas leyes que dividen a los bloques, ¿no?, de manera transversal. El que venga a hacer especulaciones de segunda línea será rechazado por el movimiento de mujeres en su conjunto y por la campaña. Esta es una ley de las mujeres, estos son derechos de las mujeres, esto tiene que ver con la igualdad. Ahora, realmente es muy doloroso para nosotras ver que gente que firmó tipo Bullrich y Solá, hoy porque están alineados con Macri o con Massa, reculen en esta discusión. Diana Conti me sorprendió, ¿no? Se mostró a favor de la... Sí, Diana Conti ya había firmado el proyecto de la campaña varias veces. Y el tema es así, acá hay un núcleo muy pequeño que está en contra dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, que tienen una lógica fundamentalista que incluso contradice la ley vigente, porque si vos empezás en un debate sobre el comienzo de la vida, te opondrías también a los casos que ya son legales. La discusión de los casos que ya son legales no vuelve para atrás. Entonces, estamos en un piso. Hoy hay un aborto legal por causales. Las causales son riesgo para la vida, la salud de las mujeres y violación. Si se aplicara eso correctamente, te diría que riesgo para la salud física y mental de las mujeres casi podría abarcar todos los temas, porque vos podés alegar que en cualquier situación no querés seguir con un embarazo adelante. ¿Te imaginas lo que significa para tu salud psíquica que te obliguen a un embarazo, a seguir 9 meses con un embarazo que no querés? Pero como eso no se aplica bien, como las reglamentaciones en cada provincia son restrictivas, como hay ninguneo y doble discurso en los políticos, en el sistema de salud, necesitamos que no haya causales y que sea una determinación temporal para cuidar la vida de las mujeres. En los países donde el aborto es legal, disminuyen los abortos. Entonces, nuestro debate no es con los grupos fundamentalistas. Esta ley no hace obligatorio el aborto. Toda persona, toda mujer que no quiere abortar no se ve obligada a tomar esta decisión. Al contrario, nosotros trabajamos para que el Estado también acompañe la adopción, que se modifique la ley de adopción, que se modifique de la misma manera que nos esforzamos para que hubiera una ley de fertilización asistida y todo el mundo pueda acceder al embarazo y todo el mundo pueda tener un hijo por los carriles de la fertilización asistida. De la misma manera queremos que las mujeres puedan decidir no quedar embarazadas o no seguir adelante con un embarazo. El debate es con los diputados fundamentalmente del Frente para la Victoria y de la UCR, que no se han definido. La mayoría de los diputados, que no son estos 70 firmantes de proyecto, salvo un pequeño grupo anti todo, es el que tiene la palabra. Entonces, yo apelo a los grandes movimientos sociales que defienden la justicia social, que defienden la igualdad, que defienden los derechos, que confíen en las mujeres que integramos esos movimientos. Me refiero a, no sé, Mabel Bianco, Carmen Storani, me refiero a nosotras mismas, qué sé yo, todas las que del campo peronista han venido trabajando durante todos estos años, como Juliana Marino, como Juliana Di Tulio. Entonces, como si hay compañeras que hemos venido al lado de las mujeres durante todos estos años, 30 años, tratando de lograr que se reconozcan nuestros derechos. Si hay alguien que no está muy informado, si hay alguien que no tiene mucha información, estamos ahí para llevarles la información. Pero yo no voy a aceptar que ningún diputado o diputada que se diga del campo nacional, popular, de los movimientos y de los partidos que realmente defienden los derechos de la gente, nos diga o se haga el distraído con este debate. Tenemos que llevarlo al recinto, no hay excusas. La cuestión del Papa argentino, ¿no complica toda esta discusión? No, mira, yo creo que todos y todas estamos felices. Creo que no hay nadie, ni los partidos de izquierda, nadie está
retaseando la importancia internacional que tiene tener un papa argentino. Ya lo vemos planteando debates con los migrantes, sí. con la distribución de la riqueza, contra los fondos buitre, por las personas con discapacidad, por los indígenas. Nosotros nos solidarizamos y realmente es un puntal para nuestra lucha internacional. Pero esto no quiere decir que condicione o pueda condicionar de ninguna manera nuestros principios constitucionales de un Estado laico. Y yo creo que en ese sentido hay que disociar las convicciones religiosas personales que uno puede aplicar para su vida privada e individual con lo que debe decidir como diputado, como senador, cuando vela por los intereses del conjunto de los argentinos. Aparte te digo, la mayoría de las que abortan son católicas, no estamos en un país... sí, claro, donde... Digo, las mujeres que practican esos abortos son católicas, entonces también eso es un tema que reforzarán con sus prédicas desde los púlpitos, pero no en el ámbito del Parlamento. Muy bien, María José Lubertino, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, estamos con el diputado del PTS, Nicolás del Caño. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Estabas escuchando a María José Lubertino. Me imagino que en la cuestión del aborto vos participaste de esa reunión de comisión. Bueno, más o menos coincidís en líneas generales, ¿no?, con lo que dijo ella. Vamos a dedicarle un minuto, si querés, a la cuestión esta. Sí, yo integro la Comisión de Legislación Penal y bueno, el día de ayer le consultamos en la sesión informativa del jefe de gabinete a Capitanich sobre la postura del Poder Ejecutivo. Y bueno, nos manifestó que el Poder Ejecutivo está en contra y que del derecho al aborto y que tampoco impulsa este debate. Lo mismo sostuvo Mauricio Macri, ¿no? Es decir, que desde el Gobierno Nacional y el macrismo hay una coincidencia en no abrir este debate. Lamentablemente, después de 11 años de gobiernos kirchneristas, un derecho fundamental, digo, que causa la muerte de 300 mujeres al año en Argentina, el aborto clandestino. No se ha avanzado en este derecho a pesar del reclamo cada vez más creciente del movimiento de mujeres y de enormes sectores de la sociedad que, bueno, justamente están pidiendo este derecho porque son las mujeres pobres, humildes, las que sufren las consecuencias del aborto clandestino, no solo aquellas mujeres que mueren, que son alrededor de 300 al año, sino que sufren terribles consecuencias en su salud. Así que bueno, nosotros vamos a seguir acompañando este reclamo en la Cámara y también en las movilizaciones que hagan todas las compañeras de las distintas organizaciones. El PTS te nombró, te lanzó esta semana como precandidato a presidente. ¿Cómo es eso? ¿Ya están discutiendo la cuestión de las candidaturas dentro del FIT? Sabemos que hay otras fuerzas, aquí está el Partido Obrero, ¿no? Sí, nosotros desde el PTS hemos hecho la presentación de nuestros candidatos. Los compañeros me designaron a mí para la precandidatura a presidente. El compañero Cristian Castillo, que es diputado de la legislatura bonaerense, como candidato a gobernador, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Miriam Bregman, nuestra compañera, como jefa de gobierno porteño, ¿no? Nosotros en este sentido creemos que es un aporte al Frente de Izquierda en un momento en el que los candidatos de los principales partidos nos han impuesto una campaña adelantada. Es decir, nosotros creemos que es importante que el Frente de Izquierda, que logró una elección muy importante en el 2013, y durante este año hemos sido protagonistas de importantísimas luchas de los trabajadores, de los sectores populares, como bueno, los compañeros de LEAR, que vienen dando una gran pelea. Y bueno, durante ayer se conoció la noticia de que Gendarmería no va a poder... Sí, de ese tema después vamos Pero bueno, nosotros creemos que en caso de lograr un consenso, como hicimos en 2011 y 2013 con los compañeros del Partido Obrero y de Izquierda Socialista, que son las fuerzas que junto al PT se integran el FIT, vamos a ir con las candidaturas consensuadas, y en caso de que no lo podamos hacer, tenemos la alternativa de las PASO, que ya se barajó en el 2013 como una posibilidad, ¿no? Entonces, sí, al final hubo acuerdo, ¿no? Al final hubo acuerdo. Cristian Castillo. Exactamente, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante. En mi provincia, en Mendoza, o en la provincia de Salta, el Frente de Izquierda tuvo la elección, digamos, en estas dos provincias fue superlativa comparado con
con lo que venía haciendo para la izquierda, y bueno, nosotros obtuvimos el 15% de los votos en Mendoza, se ganó la capital en Salta. No, como decía al principio, el FITA está aumentando muchísimo en varias provincias. En Salta, bueno, fue muy llamativo, estuvieron muy cerca de ganar. Exacto. Nosotros obtuvimos el 15% en Mendoza, tenemos diputados provinciales, tenemos senadores, tenemos concejales, y esta fuerza política tiene que ver con el emerger para nosotros de nuevas generaciones, de muchísimos jóvenes que apostaron al frente de izquierda, por lo menos nosotros lo vemos así. En Mendoza es lo que nos plantea enormes sectores, la juventud que se siente identificado, porque bueno, quizás tenían expectativas en que el gobierno kirchnerista podía darle un futuro, pero la mayoría de los jóvenes tienen trabajos precarizados, en las provincias los sueldos son bajísimos, ni hablar de la posibilidad de tener acceso a la vivienda. Entonces, no, esta elección sobre todo me da la sensación que con candidatos presidenciales donde más o menos van todos para el mismo lado, el FIT tiene ahí una avenida que transitar. Te voy a sacar algo totalmente, porque me acordé ahora, te voy a sacar de contexto, porque quería saber qué opinabas de la participación de los dirigentes del Partido Obrero en el programa de preguntas y respuestas de los 8 escalones. A mí me sorprendió mucho, no sé qué pensarás. No, yo no hubiese ido personalmente, pero bueno, son decisiones que toman los compañeros. Yo personalmente creo que no hubiera ido si me invitaban. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció la partida? No, realmente no. Yo no hubiera participado. Creo que bueno, los compañeros lo tomaron como de otra manera y fueron a este tipo de programas que para nosotros quizás no sea donde nosotros tengamos que participar. Al menos esa es la visión que yo tengo, por lo cual no hubiese ido. Pero ustedes lo que ven es que se adelantó de alguna manera la campaña y que si ustedes no lanzan los candidatos... Sí, vos lo dijiste recién. Hay un consenso de los distintos candidatos, sea Scioli, de Frente para la Victoria, sea Massa, sea Macri, ni hablar Sáenz, Cobos, es decir, hay un consenso derechista, se expresa inclusive en las propias políticas que está teniendo el gobierno un año antes del recambio presidencial. Digo, el tema del Código Procesal Penal, los discursos que escuchamos de Cristina, de Berni, contra los inmigrantes, estigmatizando, ¿no? El tema de la entrega que han hecho con la ley de hidrocarburos es un escándalo, porque se han entregado concesiones por 35 años con posibilidad de prórroga de 10 años más a todo lo que es el combustible no convencional en Vaca Muerta, y lo reconocieron los propios funcionarios. Estos pozos tienen una vida útil de 40 años, es decir, que se lo estamos entregando a la Chevron con cláusula secreta. Ahora, entonces digo, hay un plan, inclusive ayer le preguntamos también a Capitanich. Nosotros propusimos en un proyecto de ley un bono de fin de año para todos los trabajadores, para los jubilados, para quienes reciben los planes asistenciales como la asignación universal por hijo, porque creemos que si bien es simplemente un paliativo, la inflación está carcomiendo el poder adquisitivo de los trabajadores claramente y es necesario. Y el gobierno está preparando este bono de fin de año en realidad a principio del año que viene para los buitres. Es decir, ya se está discutiendo modificar la ley de pago soberano para darle... Uno de estos cambios también podríamos ver esta actitud de la Gendarmería, como vos decías, un fallo judicial esta semana que le prohibió a la Gendarmería actuar de nuevo en en el cuidado, no sé cómo decirlo, de las protestas que haya en la Panamericana. ¿Qué fue lo que sucedió la última vez ahí en Lear? Vos sufriste, ¿no? Balas de goma, te tiraron. ¿Cómo fue? Contanos un poquito, nos queda muy poco tiempo. Mirá, nosotros estuvimos ese día, como en otras oportunidades, fuimos a acompañar a los trabajadores despedidos de Lear e intentar mediar con quien estaba a cargo del operativo. Otra vez se lo habíamos hecho, se dejaron carriles libres, se pudo ejercer el derecho a la protesta. Esta vez no hubo ni siquiera nadie que se acercara a hablar con nosotros, conmigo personalmente, me conocen porque he ido reiteradas veces. Empezó, la Gendarmería sacó a todos los manifestantes de la Panamericana a los palazos, a los golpes, y una vez que ya estaban del otro lado, empezó una balacera con bala de goma impresionante. Compañeros que tienen comprometido de por vida su movilidad en uno de sus brazos, otro compañero en una pierna. Bueno, realmente... lo han visto, lo que sucedió fue terrible. Nosotros hicimos una denuncia en el juzgado de Arroyo Salgado
en San Isidro ante esta situación y no es la primera que hacemos, ¿no? O sea, estuvo el tema del gendarme Torales, el gendarme Carancho, estuvo el tema del infiltrado Galeano. Entonces para nosotros es muy importante en ese sentido que se haya retirado la gendarmería. Ayer Capitanich dijo que va a cumplir el Poder Ejecutivo el fallo judicial. Ayer no estuvo la gendarmería y dijo que lo van a cumplir, porque escuchamos que Bocio salió a apoyar a Berni y decir que esto no podía ser. Así que bueno, para nosotros es un importante triunfo de los trabajadores, aunque sigue el reclamo por la reincorporación y la reinstalación de los trabajadores en una empresa norteamericana, tan buitre como las otras. Lamentablemente el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y bueno, ni hablar de la complicidad de ESMATA, que es un sindicato oficialista, con los buitres del EAR, ¿no? Muy bien, muchas gracias Nicolás del Caño por estar aquí. No, gracias. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.